Continuamos hablando de los textos apocalípticos. Hablemos hoy de las enseñanzas de Amenemope. Se trata de un texto donde nos describe al egipcio ideal, poniendo sus valores principales. Está conservado al completo en el papiro BM 10474 y contiene unos 30 capítulos. La versión más antigua está fechada entre la dinastía 21 y 22, aunque se cree que originalmente fue compuesto en torno a la época ramesida. Las enseñanzas son un género que surge en torno al 1800 a.C. y se mantendrá hasta época romana. En egipcio eran conocidos como Sebait, instrucciones, y presentan una serie de conocimientos y enseñanzas basadas en la experiencia de un maestro que le transmite a un discípulo. Son enseñanzas para triunfar en la vida, como los TikTokers de hoy en día, triunfadores que son millonarios y que te enseñan a resolver tu vida. Pues algo así, pero en la época de los faraones. Aunque no, en realidad tenían mucha más cabeza de la que reúnen todos estos influencers. Pero volvamos a lo serio, y es que el desarrollo de las instrucciones tiene un paralelo con las lamentaciones, ya que las lamentaciones nos describen las reglas del funcionamiento de un mundo ordenado por ausencia de estas mismas reglas, es decir, nos muestran un mundo caótico donde estas normas han desaparecido. Es decir, podemos extraer y comprender cómo era un mundo ordenado para los antiguos egipcios en contraposición al mundo que nos describen, este mundo caótico que nos describen. Y en las enseñanzas pues nos exponen estas reglas y nos muestran cómo son las reglas de la sociedad y cómo hay que hacer para triunfar en ellas. Las enseñanzas o instrucciones de Amenemope es la culminación del género de la didáctica. Además puede verse una clara influencia e inspiración basada en estos textos, escrita en los textos hebreos bíblicos de Proverbios. Entre los estudiosos existe el consenso que hay una relación directa entre estos textos, y es que llegan a existir fragmentos de Proverbios que son una traducción literal y directa del egipcio antiguo.